Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el versículo 7 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra del Señor. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Seguimos analizando este mensaje de Jesús que está centrado en los acontecimientos de los últimos tiempos que surge como consecuencia de las 3 preguntas que 4 de sus discípulos le hicieron. Esas 3 preguntas fueron: ¿cuándo ocurrirá la destrucción del templo? ¿Qué señales va a haber de su venida? ¿Y qué señales hay para el fin del siglo? Y en esta ocasión Jesús dice que algunas de las señales van a ser que nación contra nación se van a levantar, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos. Y algo interesante que nosotros deberíamos conocer es que lo que Jesús está diciendo aquí es lo que en hermenéutica se conoce como profecías de cumplimiento parcial o cumplimiento final. O también algunos comentaristas bíblicos lo conocen como cumplimiento doble, profecías de cumplimiento doble. Me explico. El Señor está hablando de señales que van a preceder a tiempos difíciles. En el contexto más inmediato está haciendo referencia a la destrucción de Jerusalén, que recordemos que esta destrucción ocurrió en el año 70, es decir, unos 35 años más tarde que Jesús dijera esta profecía. En ese acontecimiento, cuando el emperador Tito destruye Jerusalén por completo, derriba el templo, ocurre todo lo que el Señor ha dicho en este versículo, porque fíjate, hubieron conflictos internos entre los judíos, hubo una guerra abierta entre Judea y el Imperio Romano. Claro, todo esto provocó una hambruna terrible en todos los lugares, que incluso hay documentos de aquella época que hablan de personas muriendo por hambre. Y lógicamente en la antigüedad, donde hay muchos cadáveres, siempre ocurre que vienen las pestes. Gracias a Dios hoy todo eso está controlado, lo de las pestes, porque tenemos un sistema higiénico mucho más avanzado, pero antes no era así. Y curiosamente, en el primer siglo se registraron terremotos significativos por toda esta zona de Israel, por toda la zona de la región del Mediterráneo oriental. En el propio libro de los Hechos, allí en el capítulo 16, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 26, se habla de un gran terremoto que sobrevino sobre ese lugar. Historiadores como Flavio Josefo, que fueron testigos directos en esta época, en muchos de sus escritos él habla de guerras internas, de hambres extremas, pestilencias, un colapso social total. Ahora bien, como te decía hace un momento, esto es una profecía de doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque por una parte ya se cumplió, como te acabo de decir, años después de que Jesús pronunciara estas palabras, pero también todos estos acontecimientos serán una señal que ocurrirá también para avisarnos del regreso de Jesús. La profecía se ha cumplido en parte, pero falta su cumplimiento final, que va a tener lugar en los días previos a la segunda venida. Recordemos que a la hora de interpretar un versículo cualquiera, no podemos hacerlo de una manera aislada. La primera regla para una interpretación correcta es respetar el contexto en el que ese versículo se encuentra. Y este versículo se encuentra en un contexto donde Jesús está respondiendo a 4 de sus discípulos que qué señales habrá para su venida. Jesús está apuntando a los últimos tiempos y no a los años posteriores a su resurrección. Es cierto que los creyentes no sabemos ni el día ni la hora en que Jesús regresará, pero podemos conocer los tiempos gracias a las señales que el propio Señor Jesucristo nos ha dejado. Por ejemplo, hoy estamos viendo también cómo nación se levanta contra nación. Eso no es. Sin ir más lejos, llevamos desde el 2022 viendo cómo Rusia está atacando a Ucrania.
Estamos viendo guerras civiles en Sudán, en Yemen, en Birmania, en la República del Congo, que actualmente este es uno de los conflictos más mortales de todo el mundo, aunque no se hable de él. Hay guerras en Siria, hay guerras en Afganistán, en Nigeria y desgraciadamente en muchísimos sitios más. Por eso podemos decir que a día de hoy se está levantando nación contra nación y reino contra reino. ¿Y qué decir de las pestes? Acabamos de atravesar unos pocos años atrás una pandemia mundial donde millones de personas murieron con un colapso sanitario y económico y social sin precedentes. Pero es que también en diferentes partes del mundo sigue habiendo pestes, el ébola, el dengue, la tuberculosis y muchísimos más. También, desgraciadamente, a pesar de ser la generación con más información que nunca, con más tecnología, con más medios para absolutamente todas las áreas, aún así el hambre sigue siendo un inmenso problema en este planeta. Se calcula que más de 730 millones de personas padecen hambre crónica en este planeta. Más de 2.000 millones sufren inseguridad alimentaria. Es decir, no saben si van a comer el día de mañana. Y un estudio reciente afirma que el hambre no está disminuyendo, todo lo contrario. Desde 2019 el hambre ha aumentado. Por último, Jesús habla de terremotos. Y aunque si bien es cierto que siempre ha habido terremotos, últimamente han aumentado de una manera considerable. ¿Y qué podemos aprender nosotros en medio de todo esto? Que al final todo está ocurriendo como el Señor dijo. Todas estas desgracias que estamos viendo o viviendo en el día de hoy, ya el Señor las conocía hace más de 2000 años. Y por eso Jesús dice que son señales de los últimos tiempos. También podemos ver cuál es la consecuencia ante tanta maldad, ¿verdad? Porque todo esto es producto ¿de qué? De la decisión voluntaria del ser humano de apartarse de Dios, de querer vivir fuera de la voluntad de Dios. Y en versículos como este vemos la gran tragedia de un mundo que ha querido construir su historia sin Dios. Y para finalizar, déjame decirte lo más hermoso de todo. Porque aún en medio de tanto caos, tanta guerra, en medio de tanta peste, hambre, yo encuentro que a pesar de todo eso, Dios sigue teniendo el control de la historia. Aunque parezca que el mundo está fuera de control, no lo está. Porque nada de lo que está sucediendo y nada de lo que va a suceder va a sorprender a nuestro Dios. La esperanza de nosotros como creyentes no está en que este mundo cambie o que esta sociedad mejore. Porque nosotros estamos viendo que va a ser todo lo contrario. Este mundo, perdón por la expresión, como se suele decir, está cuesta abajo y sin frenos. Este mundo está abocado hacia la destrucción. Pero es que nuestra esperanza no está en que todo esto cambie. Nuestra esperanza está en que Cristo va a regresar por su iglesia. Nosotros tenemos claro que la solución a todo esto no viene ni por un cambio en la política, no viene por un cambio en la economía, no viene porque se firme un tratado de paz que se vaya a tratar, sino que la única solución del ser humano es la manifestación gloriosa de Jesús. Por eso te animo que en medio de guerras, en medio de hambres, en medio de pestes, de terremotos, que sigas permaneciendo firme. Porque todo esto son señales de que muy pronto regresará nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, mi Dios. Gracias por bendecirnos. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tu presencia pueda acompañarnos en el día de hoy. Guárdanos, Señor. Gracias por tantas bendiciones que tú nos das, Señor, y oramos a que en medio de estos últimos tiempos tú nos des la fuerza, nos des la valentía para permanecer firmes en tu camino. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. A ti te amamos, a ti te bendecimos y a ti te glorificamos. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor.
Qué bueno sería que me dejes en los comentarios de qué se predicó este fin de semana en tu iglesia, que compartas conmigo ese mensaje, ese título del que probablemente haya sido el primer culto de este nuevo año. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, y vamos a seguir compartiendo este mensaje tan interesante, tan poderoso que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Dios te bendiga.